Nunca imaginé que un asado familiar, algo tan común y exclusivo de nosotros, terminaría conmigo sin aliento, cortando la superficie del lago, mientras mi nieto se reía. Mi querido Kyle. Así era antes. Al menos, con una sonrisa que casi le llegaba a los ojos, me empujó a mí, su abuela, al océano a los 19 años. No fue un error. No fue una pelea muy brusca. Fue cruel, premeditado y a propósito, incluso antes de sentir el empujón. Pude oír sus palabras: abuela, date prisa, a ver si nadas tan bien como antes. Entonces unas manos heladas me tocaron la espalda. Un empujón. Grité mientras mi cuerpo se retorcía, pero ya era demasiado tarde. Bajé del muelle. Como una piedra. Choqué contra el agua. El impacto me dejó sin aliento. Se me enfriaron los brazos y las piernas. Intenté gritar de nuevo, pero solo logré tragar más agua del lago y me ardía el pecho. Habían pasado más de 30 años desde la última vez que fui a nadar. El médico me aconsejó que no me arriesgara después de la operación, sobre todo con mi coordinación deficiente y mi hombro frágil. Sin embargo, nadie se movió en el muelle. Nadie siquiera pestañeó, mientras el agua me arrastraba hacia abajo. Luché y me agité, presa del pánico. Vislumbré sus expresiones al levantarme, farfullando y ahogándome. Kyle y sus amigos reían, mientras él permanecía allí de brazos cruzados. Mi nuera está bebiendo vino y diciendo: está siendo dramática. Mientras mi hijo y su padre simplemente observan. Ni siquiera recuerdo cómo logré escapar. Creo que fue instinto. Miedo e incluso un pequeño poder que desconocía que aún poseía. Mis rodillas se rasparon hasta quedar en carne viva y mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras finalmente me arrastraba hasta el muelle, empapado y temblando. No, recibí ayuda. Nadie. Kyle sonrió mientras me miraba. Debes saber nadar después de todo. ¡Qué pájaro tan duro! Todos rieron entre dientes. Mucho después de que el momento hubiera terminado. Todavía podía oír esa risa. Me contuve de gritar. Me contuve de llorar. Estaba tan avergonzado que simplemente me levanté, con el agua chorreando de mi ropa. La gente muestra su verdadero carácter cuando cree que la necesitas. La voz de Dolores de la semana pasada cruzó por mi cabeza en ese momento, mojado y dolorido. Regresé a la mesa de picnic, como si nada hubiera ocurrido y yo no hubiera estado a punto de desmayarme por la diversión. Volvieron a cocinar hamburguesas y abrir otra botella de vino. Sin disculpas. Sin preocupaciones. Sabía que esto era todo, pensé. Finalmente en ese momento me perdí la noción del misterio. En el instante en que dejé de intentar justificar sus acciones, en el instante en que solté al chico que solía traerme flores silvestres del jardín cuando era niña, Kyle se había ido. Lo reemplazó un joven moldeado por quienes priorizaban la apariencia sobre la compasión. ¿Quién podría pasar por seguro si le enseñara crueldad? ¿Quién le dio la impresión de que el amor no tenía repercusiones? Me senté en silencio con la ropa empapada. Se creía que el silencio era señal de debilidad. No más. Esta vez fue una advertencia, una promesa y un comienzo, porque noté algo que otros no notaron mientras miraba ese muelle. Mientras mi familia se reía, me dolía el cuerpo y tenía el corazón roto. Aún tenía opciones. El niño perdió la noción de quién era el dueño de su futuro fondo. Me sequé en el baño usando una toalla raída que normalmente guardaba para las visitas, la que nadie más tocaba después de regresar a casa y quitarme la ropa mojada. Con las rodillas raspadas, el pelo enredado y los ojos inyectados en sangre por el agua del lago, me miré en el espejo. Parecía un fantasma, sin embargo, estaban discutiendo planes de vacaciones, bromeando sobre tarifas aéreas a Cancún y debatiendo si aún tenía una mejor vista cuando regresé a la cocina. Nadie me miró. Nadie me preguntó por mis sentimientos. Nadie me dio una manta seca. Kyle estaba descalzo. Su traje de baño mojado creaba pequeños charcos en mi piso impecable mientras navegaba por su teléfono. Mi hijo estaba bebiendo la limonada que había preparado esa mañana, mientras se apoyaba en el mostrador. Y como si fuera una tarde luminosa más, mi nuera, esa pulida estatua de la indiferencia, le mostraba a Kyle una presentación de diapositivas de hoteles de playa.
parecía invisible. Nadie me vio sentada en el borde de la mesa del desayuno, con el cardigan pegado a la espalda y los huesos aún temblando de frío. A nadie le importó un comino. Fue el asombro, no la agonía, lo que me hizo querer gritar. ¿Cómo llegamos aquí? Que Dios me bendiga. Recuerdo esa época de abuela, eres lo mejor de esta casa, comentaba Kyle, rodeándome el cuello con sus brazos. Recuerdo su cabecita apoyada en mi brazo los domingos por la mañana cuando veíamos dibujos animados y comíamos panqueques. Ahora él fingió ahogarse frente a sus amigos y se rió entre dientes mientras yo jadeaba en busca de aire. Les tomó tiempo. Tuvieron que aprender a ser duros. Y estaba seguro de la fuente de donde lo había sacado. Desde las sonrisas burlonas y las miradas de disgusto hasta las ocasiones en que su familia se burlaba de mis costumbres tradicionales, ignoraba mis preocupaciones, me convertí en una molestia y menos persona por la forma en que utilizaban mi casa, mi dinero y mi tiempo. Y por la forma en que hablaban de mí mientras pensaban que estaba dormida. Ahora, mientras planeaban su próxima fuga, yo estaba sentado en mi propia cocina, temblando. Dejé que el silencio sofocara el aire. Ver si alguno se daba cuenta era mi objetivo, no lo hicieron. Así que, como siempre, me quedé quieto y sereno. Después de dirigirme a mi dormitorio, cerré la puerta suavemente y me senté al borde de la cama, donde solía leerle historias a Kai antes de acostarme. Mi piel había perdido el agua del lago, pero mi corazón seguía intacto. Ese ardor, esa vergüenza, eso permanecía. Y me di cuenta de que había estado evitando sus acciones durante años. A menudo se olvidan de mi cumpleaños. Cada vez me pedían dinero, sin expresar agradecimiento. Siempre se reían de mí. Me increpaban y me ignoraban. Se adentra en el lago. Nunca lo habían hecho en público antes. Escribí una sola frase en mi diario después de sacarlo. Nunca tendrán otra oportunidad de ahogarme, porque no me estaba secando simplemente a partir de esta noche. Me estaba levantando. Me senté solo en mi habitación con la puerta cerrada, mucho después de que la casa quedara en silencio a mi lado. La lámpara antigua zumbaba débilmente. Me costó conciliar el sueño, no con Kyle así. Mientras luchaba por mantenerme a flote, Mikhail se rió, me atormentaba. Era porque él era, no porque fuera cruel. No crié al niño como un turista devoto, ni solo como una abuela. No, a sus padres no les importó, así que lo crié yo. Adivina dónde terminó Kai cuando el banco llamó a su puerta, después de la tercera pérdida de trabajo de su padre. En esta residencia. Dentro de mis brazos, le leí, le di un baño, le di de comer y lo tranquilicé durante sus terrores nocturnos. Llené todos los formularios de contacto de emergencia con su nombre, cuando sus padres no pudieron costearlo. Él pagó su matrícula. Yo creé su universo. El día que recibió su primer teclado de piano aún está fresco en mi memoria. Se lo compré usado a un profesor de música jubilado. Lo compré con la mitad de mis ahorros. Y durante horas se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, presionando cada tecla como si fuera magia. «Esto es mejor que la Navidad, abuela», exclamó. Recuerdo haber pensado, este niño tiene muchos sentimientos. ¿A dónde fue ese chico? Recordé cómo las cosas empezaron a cambiar cuando cumplió 16 años. Sostuvo el teléfono todo el tiempo. Se levantó de su silla en la mesa. Sus gracias se convirtieron en gruñidos. Ya no hacía contacto visual. Al principio lo atribuí a la edad. Los adolescentes pueden ser temperamentales. Todavía te ama, me recordé. Simplemente está desarrollándose. Sin embargo, no era así, no solo se desarrolló, cambió. Pequeños detalles lo revelaron. Puso los ojos en blanco mientras le contaba historias y hacía comentarios groseros sobre cómo revolvía el té. Debería haber dicho algo entonces. Debería haberlo confrontado, pero no quería causar problemas. No quería perderlo. En cambio, me perdí. Dejé que él me hablara. Dejé que sus padres se rieran cuando me despidió. Me dejé desvanecer en el papel tapiz de mi propia casa. El niño que una vez lloró cuando me raspé la rodilla en el jardín, que solía besarme la mejilla y preguntarme si los ángeles envejecían. Ahora era un extraño en mi cocina haciendo bromas sobre ahogarme. Y quizás lo peor es que todavía quería creer que aún quedaba algo de aquel chico.
pero esta noche, dejé ir esa fantasía. Cerré el último álbum de fotos que tenía de él. Páginas de sonrisas con dientes, separados y velas de cumpleaños, y lo guardé en la estantería. No para olvidar, sino para protegerme, porque el amor sin límites no es amor. Es servidumbre. Ya he servido bastante. Que sus padres limpien lo que crearon. Que alarden de sus solicitudes para la universidad, de sus seguidores en Instagram, de su sentido del humor. A la mañana siguiente, le conté todo a Dolores porque en ese momento necesitaba consuelo, necesitaba a alguien que simplemente me escuchara. Y Dolores siempre lo hacía. Dolores ha sido mi mejor amiga durante 30 años. Hemos superado incontables tormentas juntas y ella ha estado a mi lado en cada momento. A la mañana siguiente, llamaron a la puerta de mi cocina, no a la de la entrada. Nunca a la de la entrada. Dolores siempre había pasado por el lado como si fuera la dueña del lugar. Abre, Margaret. Traje magdalenas y opiniones. Sonreí incluso antes de llegar a la puerta. Allí estaba ella, con sus enormes gafas de sol y su cazadora turquesa, agarrando una bolsa de papel marrón y 2 tazas de café como si estuviera arrasando un campo de batalla. Ni siquiera pude decir una palabra cuando me dijo: tienes un aspecto horrible. Siéntate. Yo te serviré. Me senté. Porque con Dolores no se discute, se recibe. ¿Hicieron algo?, dijo ella. No. Asentí. Solo una vez. Eso fue todo. Ella no se quedó sin aliento ni dijo: oh, cariño. Como lo haría la mayoría de la gente. Se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en la mesa y dijo: entonces es el momento. ¿Tiempo para qué?, pregunté. Sacó algo de su bolso. Ni un panecillo, ni una servilleta, sino una carpeta, la tarjeta de mi abogado, y una lista de todas las cuentas que me contaste el año pasado cuando hicimos tus impuestos. La miré fijamente. ¿Guardaste eso? Lo guardo todo, dijo, sobre todo cuando mi mejor amiga reparte su amor y su legado como si fueran dulces de Halloween a gente que la tiraría a un lago. Mírela. Tarjeta.ptr Holloway, derecho sucesorio. Letra limpia, tipografía firme. No lo sé, dije en voz baja. Parece definitivo. Dolores se recostó, cruzó los brazos e inclinó la cabeza. ¿Quieres un final? Simplemente no quieres sentirte culpable. Eso es diferente. Tomó un sorbo de café y golpeó la mesa. Escúchame, pagaste la escuela de Kyle, pagaste sus aparatos, su maldito piano, sus viajes de fútbol. Dejaste que sus padres vivieran gratis en tu casa del lago todo un verano. Y aún así tuviste que comprar la comida ese agosto. Quería ayudar, murmuré. Sé que lo hiciste. Eres mejor que ellos. Ese es el problema. Miré por la ventana. Las azaleas estaban floreciendo. Cliff las plantó para nuestro aniversario, siempre decía que eran flores testarudas, lentas en abrirse, pero imposibles de matar. Me sentí así ahora. No quiero venganza, dije. Dolores se acercó y me apretó la mano. Claro que no. ¿Quieres liberarte? Y tenía razón. No quería gritar ni quemar la casa, ni entrar en la habitación de Kyle y exigirle una disculpa a Kenny. Siquiera creía que mereciera. Quería la paz que llega cuando finalmente dejas de rogar que te vean. Dolores se levantó y me levantó por los hombros. Vamos al pueblo. Comerás algo que no viene en caja. Y luego llamaremos a Peter. Hace meses que no voy a ese café, admití. Perfecto, dijo, cogiendo las llaves. Que vean cómo se ve la fuerza con cardigans y patas de gallo. Mientras conducía, con las ventanillas bajas y el viento enredado en mi ralo cabello, me di cuenta de algo simple. Algo que me detuvo en seco. Hacía años que no me sentía tan viva, y solo hacía falta que alguien me recordara que seguía siendo mía. El café estaba lleno. El ruido de los platos y el murmullo de las conversaciones me envolvían como una colcha desgastada. Dolores removió el azúcar en su espresso con un propósito, como si estuviera mezclando una poción. Luego deslizó la segunda taza por la mesa hacia mí. Bebe. Vas a necesitar agallas y cafeína. No se equivocaba. Llamamos a Peter Holloway justo después de comer. Me dijo que viniera esa tarde y me
Dijo, trae todo lo que tengas y no lo edulcores. No lo hice. Traje los documentos originales del fideicomiso, la carpeta que Cliff y yo armamos después de su derrame cerebral, y una copia doblada de la carta del fondo universitario cuando Kyle aún estaba en secundaria, aún emocionado por mostrarme sus boletas de calificaciones. Recordé haber impreso esa carta. Qué orgulloso estaba, qué esperanzado estaba. $50,000, murmuré mientras Peter lo hojeaba. Empecé a ahorrarlos cuando tenía 10 años. Dinero de cumpleaños, gratificaciones, declaraciones de impuestos. Incluso me salté unas vacaciones un año. Cliff y yo estuvimos de acuerdo. La educación es lo primero. Peter levantó la vista de los papeles con el ceño fruncido. Todo sigue ahí. Intacto. Aún no lo ha necesitado, no, dije con voz hueca. Ahora mismo está en un colegio comunitario. Dice que quiere transferirse el año que viene. Ese siempre fue el plan, hasta que decidió que yo no pertenecía a un muelle ni a su vida. Peter no hizo preguntas. Simplemente asintió como lo haría un cirujano antes de operar. ¿Qué quieres hacer, Margaret?, preguntó. ¿Cambiar el beneficiario, redirigir los fondos y cerrarlo por completo? Me quedé mirando el techo un momento y susurré, nada, todavía no. Peter levantó una ceja. Quiero observar, dije, quiero ver cómo me tratan cuando creen que soy frágil. Cuando creen que están a punto de heredar. Quiero ver quién finge que le importa y quién aparece de verdad. Cerró el expediente lentamente. ¡Qué frío! Es supervivencia. Dolores se acercó. Hoy no estamos quemando puentes, Peter. Solo estamos comprobando cuáles nunca fueron reales. Peter sonrió levemente. Me parece justo. Salimos de su oficina 1 hora después con todo legalmente intacto. Pero mi perspectiva cambió para siempre. Ese fondo ya no era un regalo. Era un espejo. Pasé el resto de la tarde en casa, caminando de una habitación a otra como si estuviera inspeccionando una vida que ya no vivía. Me detuve junto a la repisa, donde aún estaba la foto de Kyle de bebé. Esos hoyuelos, esa sonrisa, esa sensación de seguridad no lo quité, aún no estaba listo. En lugar de eso, me senté en la mesa de la cocina y abrí una página nueva en mi diario. En la parte superior escribí, veamos quién me ama sin el dinero. Debajo de eso hice 2 columnas, quién lo nota y quién lo evita. Ni siquiera hacía falta escribir el nombre de Kyle. Ya sabía dónde acabaría. Esto no era venganza, era claridad. Porque a pesar de todos sus planes, a pesar de todos sus susurros sobre quién recibiría qué cuando yo estuviera demasiado cansado para manejarlo. Olvidaron una cosa, todavía tengo el bolígrafo. Y aún no he terminado de escribir. El final empecé de a poco, un tropiezo aquí. Un paso más lento allá, hacía una pausa a mitad de la frase y me tocaba la frente como si hubiera olvidado lo que estaba diciendo. Dejé que mis manos temblaran un poco al servir el té, lo suficiente para que la taza golpeara contra el platillo. Y el efecto fue inmediato. Ni preocupación, ni amabilidad, sino molestia. Kyle dejó de saludar al entrar por la puerta. Ahora solo era un gruñido si le pedía ayuda para llevar las compras. Suspiraba tan fuerte que parecía que le había pedido que levantara un auto. Mi hijo Daniel empezó a susurrar en la cocina cuando creía que estaba dormida. Está empeorando. No creo que esté tomando sus medicamentos. No puedo seguir limpiando. Su esposa Paula, siempre dispuesta a mostrarse preocupada ante sus amigos de la iglesia, ni siquiera se molestó en hacerlo a puertas cerradas. Dejó la estufa encendida otra vez, dijo una noche, demasiado alto y con demasiada falsedad, es peligroso. Dan. ¿Y si Kyle estuviera aquí solo? Siempre estaba aquí solo. Pero nadie se preocupaba por él. El problema es que nunca dejé la estufa encendida. La revisé 2 veces y otra vez antes de acostarme. Pero no discutí. Simplemente dejé que lo creyeran, que justificaran mi negativa. Creían que estaban jugando al ajedrez. No se dieron cuenta de que yo estaba jugando una partida más larga. Por la noche, me quedaba en la cama y escuchaba las voces apagadas a través de la pared. Nunca dijeron mi nombre, solo ella y ella. Necesita ayuda. Se está volviendo una carga, ni siquiera sabe cómo administrar su propio dinero. Ese último casi me hizo reír a carcajadas.
Guardaba los libros de contabilidad en el cajón de los calcetines. Cada transacción, cada cuenta. Balanceada hasta el último céntimo. El fondo universitario sigue intacto. El valor líquido de la vivienda aún está a mi nombre. Y aún así, me descartaron como si ya me hubiera ido. Una mañana, entré a la cocina y encontré a Kyle y Paula en la mesa susurrando. Se congelaron cuando me vieron. Pero no antes de que escuchara la palabra instalación, Kyle me miró como si fuera un objeto. No me oyó. Dijo: serví mi café lentamente y dejé que el silencio se instalara espeso entre nosotros. Miré por la ventana el jardín que Cliff y yo habíamos construido de la nada. Nuestro santuario, las hortensias vi. Volvían a florecer. Eran plantas testarudas, como nosotros. Soy viejo, dije en voz alta, sin dirigirme a nadie en particular, pero no soy sordo. Ninguno respondió. Fue entonces cuando supe que intentaban expulsarme antes de que pudiera poner un límite, así que les dejaría seguir pensando que estaba fallando. Les dejaría hablar. Les dejaría. Susurrar me hice más pequeño ante sus ojos para pronto poder desaparecer por completo, y cuando lo hiciera, sentiría en ese silencio como un trueno. Esa noche abrí de nuevo mi diario. Dibujé una pequeña línea junto al nombre de Kyle en la columna Quien Evita y la subrayé 2 veces, junto a los nombres de Daniel y Paula. Escribí: quiere en la casa, no a la mujer que está en ella. Cerré el libro y sonreí en la oscuridad. Dejé que susurraran porque escuchaba cada palabra. Una semana después, tuve el último momento que me impulsó a cruzar la línea. Fue idea de Paula alguna especie de cena informal para sus amigos del estudio de yoga y los compañeros de trabajo. De Daniel haremos una parrillada, que sea ligera. Quizás puedas hacer ese pastel de limón que tanto les encanta. No dije nada. Horneé el pastel de todos modos. Por costumbre, quizás por sentimentalismo, pero no pensaba quedarme mucho tiempo. La casa olía a carne asada y perfume de rosado. La risa se derramaba del patio trasero como humo. Fina, ascendente, sofocante, me quedé en la cocina, lejos de la gente. Nadie se dio cuenta. Ni siquiera Daniel, que solía asomarse para preguntarme si necesitaba ayuda con los platos cuando tenía 12 años. Me quedé junto al fregadero, fuera de la vista, escuchando, siempre escuchando. Entonces oí la voz de Kyle, fuerte, gélida, llena de ese sarcasmo petulante que había heredado de Paula. Que escuchen. Stan dijo al círculo de invitados medio achispados. La abuela se cayó al lago durante la barbacoa. Se revolvió como una tortuga. Todo el tiempo decía: ayúdenme, ayúdenme. Risas. Risas profundas. Siguió. Yo le digo, tío. No te estás ahogando de verdad. Probablemente buscaba compasión. Ya sabes cómo son las personas mayores. Usan la impotencia como arma de alguien. Se rió entre dientes y murmuró: eso está oscuro, Kyle. Kyle rió con más fuerza. No. Está bien. Es una vieja dura. Viejo pájaro duro. Eso fue lo que vio cuando me miró. Ni la mujer que le pagó la ortodoncia, ni la que se quedaba despierta con él durante sus ataques de asma. No el que guardaba todos sus malditos dibujos en una carpeta debajo de su cama. Solo un pájaro. Me quedé paralizado tras la puerta. Corrediza de cristal, con las manos temblando, no por la edad, sino por la rabia. Entonces oí la voz de Paula, suave y cortante como un bisturí. Es una carga, dijo. No es familia, le dije a Daniel. Necesitamos pensar en el futuro. No en los sentimientos su responsabilidad. No era la primera vez que me sentía descartable. Pero esta vez era definitivo. Caminé a mi habitación con calma. Ni una lágrima, ni una palabra para ellos. Me senté en la cama, las voces amortiguadas por la puerta cerrada. Y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Ya no estaba enojada. Ni siquiera tenía el corazón roto. Estaba harta. Era la claridad que había estado esperando, la confirmación. La firma del contrato invisible que habían escrito el día que Kyle me empujó a ese lago. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué el sobre con la tarjeta de Peter. Cogí el teléfono y me quedé mirando el número. Luego marqué Peter Holloway. Respondió al segundo timbre. Soy Margaret. Estoy lista. No me preguntó qué quería decir. Simplemente dijo: ven mañana. Trae los documentos.
Trae tu identificación, dije, ya lo he hecho, al colgar. Volví al pasillo. El sonido de sus risas era más débil ahora, como si fueran de desconocidos. El pastel de limón seguía intacto en la encimera. Tomé un cuchillo y corté una rebanada perfecta. No para ellos, para mí. Me senté solo a la mesa de la cocina y comí despacio. Déjenlos contar sus historias. Déjenlos beber. Brindar y chismear, que se hicieran los invisibles, porque a partir de mañana descubrirían lo invisible que podía llegar a ser, y cuando llegara el silencio, el verdadero silencio, no sería debilidad, sería mi salida. No dormí esa noche. Me senté en el pequeño escritorio de mi habitación, el mismo que usaba para ayudar a Kyle a escribir sus ensayos universitarios, y abrí mi portátil. El sitio web de la Fundación de Becas ya estaba guardado en favoritos. Cliff y yo los habíamos apoyado durante años. Era tranquilo, eficiente y noble. Su lema, la educación debe ganarse, no heredarse. Escribí con calma y detenimiento. Cantidad a donar, $50,000. Nombre del donante, en memoria de Clifford James. Walker designación, Fondo de Becas TEN para estudiantes de primera generación. Anónimo, siga. Antes de confirmar, hice una pausa. Mis dedos se posaron sobre el teclado. Pensé en Kyle a los 9 años, sonriendo con dientes faltantes y diciendo, abuela, cuando crezca. Quiero fabricar máquinas que ayuden a la gente a respirar. Mejor, ya no dice esas cosas. No dice nada en absoluto. Confirmado. Listo. No es necesario iniciar sesión por segunda vez. No hay que esperar ningún correo de confirmación. Solo una transferencia limpia y permanente. Cerré la pestaña y no miré atrás. Entonces abrí otra ventana. Esta vez, Entrec. Billete de ida. Salida, domingo, destino, Silver Pines, una tranquila comunidad de jubilados a 2 estados de distancia. Dolores tenía una amiga allí que lo describió como pacífico pero no muerto. Tenía jardín, taller compartido y residentes que jugaban al ajedrez sin hacer trampa. Perfecto. Elegí el primer tren de la mañana, silencioso, sin que nadie me notara. Mientras la casa dormía. Empaqué ligero. Una maleta pequeña, 3 suéteres, mis guantes de jardinería, la franela de Cliff, el diario de cuero y una foto mía con el bebé Kyle en brazos. Solo uno. Los objetos de valor ya habían desaparecido. Los documentos ya estaban seguros. Lo que dejé atrás fueron solo cáscaras, ropa que no me había puesto en años, electrodomésticos que nunca me agradecieron por usar. Tarjetas de cumpleaños con mi letra que acabaron tiradas en cajones. Que se queden con todo eso. Que revisen mi antigua vida como buitres sobrevolando algo que ayudaron a matar. Salgo este fin de semana con Dolores, dije. De pie en la puerta de la cocina el viernes. Por la noche, necesita compañía en un pequeño viaje por carretera. Daniel ni siquiera levantó la vista del teléfono. Genial, murmuró Kyle, rozándome al pasar camino al refrigerador. Paula fue la única que respondió, y aún así, fue un conduce con cuidado vacío y distraído, mientras doblaba la ropa. Como si le preocupara más mezclar ropa blanca y de color que mi partida. Nadie preguntó a dónde. Nadie preguntó por qué. Nadie se ofreció a llevarme la maleta, y me di cuenta de que no era solo negligencia. Era un cálculo. Habían terminado de fingir. En sus mentes ya me habían empaquetado, etiquetado y archivado. La abuela simplemente está vieja. Probablemente no viva mucho más. Casi podía oír sus pensamientos, déjala ir. Estaremos aquí cuando se lía el testamento. La maleta estuvo junto a la puerta toda la noche. Los vi mirarla. Ninguno me preguntó cuándo volvería. Probablemente asumieron que no volvería. Y, sinceramente, tenían razón. La única nota falsa de este viaje fue que di por terminado el fin de semana. Pero no iba a volver. Ni a esta casa. Ni a esta gente que esa noche. Me senté en el borde de la cama y miré las paredes. Paredes que antes estaban llenas de la risa de Kai, de las huellas de sus proyectos de pintura, de Cliff tarareando mientras arreglaba las molduras. Ahora estaban silenciosas, frías, observándome marchar.
La alarma sonó a las 5:30 am, me moví como si me escapara el tiempo, me depillé el pelo, doblé la manta de la cama, no escribí nada, no dije nada. Dolores llegó a las 6, en punto, con las luces bajas y el motor rugiendo como un secreto a punto de ser guardado. Me quedé un momento en la sala, mirando la casa que había albergado mi vida y a las personas que poco a poco le quitaban sentido. No había dolor, solo espacio. Salí por la puerta principal, maleta en mano, cerrándola silenciosamente tras de mí. Nadie se movió. Ni siquiera Kyle, mientras Dolores conducía hacia la estación. Me miró. ¿No te preguntaron a dónde ibas? Negué con la cabeza. Ni siquiera levantaron la vista. Soltó un ruido gutural, una risa amarga, quizá. Imagínate, desapareces y nadie se da cuenta. Lo prefiero así, dije. Y así fue. En la estación de tren. Nos abrazamos. Dolores me puso un sobre pequeño en la mano. Por si acaso, dijo. Asentí. No lloramos. Las mujeres como nosotras, que hemos visto nacimientos y muertes y los intervalos entre ambos. No lloramos por la libertad. El tren llegó con un rugido sordo. Subí con mi pequeña maleta y me senté junto a la ventana, mientras el pueblo se desvanecía tras mí, reemplazado por árboles, cielo y lo desconocido. Dejé escapar un suspiro que no me había dado cuenta de que llevaba décadas conteniendo. Esto no era una escapada. Era un renacimiento, y de vuelta en esa casa tranquila, ni siquiera notarían mi ausencia hasta que se acabaran las toallas. El congelador estuviera vacío y la mujer a la que una vez llamaron abuela dejara de serles útil. No me despidieron, pero sentirían mi ausencia. Y esa es una despedida que jamás olvidarían. Silver Pines estaba tranquilo. No era un silencio solitario, sino apacible, el canto de los pájaros por la mañana, el arrastrar de las zapatillas en el pasillo, el suave murmullo de la música clásica del apartamento del vecino. Mi habitación era pequeña pero limpia. Una cama junto a la ventana. Una estantería. Una silla que no crujía al sentarme. Colgué la franela de Cliff en el gancho junto a la puerta. Puse la foto de Kyle de bebé junto al alféizar de la ventana, no como una invitación a los recuerdos, sino como un monumento. Miré esa foto y finalmente vi la verdad. Era solo un chico al que amaba, no un hombre que mereciera poseerme. Esa tarde, me senté en el escritorio y empecé la carta. No solo a Kyle, sino a todos, Daniel, Paula y Kyle. Escribí sus nombres arriba como si fuera una esquela. Y entonces, empecé. Yo era la que se quedaba despierta cuando Kyle no podía dormir. Yo era la que pagaba sus estudios, sus zapatos, su futuro. Yo era la que nunca se perdía un cumpleaños. Ni siquiera cuando tú olvidabas el mío. Escuché. Esperé. Tuve esperanza y a cambio te burlaste de mi miedo. Minimizaste mis necesidades. Trataste mi presencia como si fuera un estorbo. Te reíste cuando me ahogaba. Dejé de escribir un momento y me puse la mano sobre el corazón. No latía aceleradamente. No como antes cuando los confrontaba en voz alta. Latía tranquilo, firme, volví a tomar la pluma. Esto no es venganza. No te estoy castigando. Pero ya no financiaré a quienes ven mi amor como una forma de presionar. El fondo universitario se acabó. La herencia vendrá después. Ya he dado suficiente. Y ahora elijo la paz. Al final. No escribí con cariño, abuela. Firmé con mi nombre completo, Margaret Elizabeth Walke, porque se olvidaron de que existía. No solo abuela, ni solo mamá, sino una mujer. Una mujer completa. Doblé la carta con cuidado y la metí en un sobre sin remitente. No incluí regalos, ni dinero, ni fotos, solo la verdad. Fui a la oficina de correos de la esquina, la envié por correo urgente y no miré atrás. De camino a casa, me detuve en el huerto. Algunos residentes habían comenzado un pequeño huerto de verduras. Un hombre mayor estaba plantando tomates con las manos hundidas en la tierra. Levantó la vista y asintió. ¿Primer año aquí? Sí, dije. Buen lugar. Dijo simplemente. Aquí nadie te pide que demuestres tu valía. Sonreí. De verdad, por eso vine. Al volver a mi habitación, me preparé una taza de té y observé el viento entre los árboles. No miré mi teléfono.
No había traído uno. Si necesitaban hablar, tendrían que hacerlo sin seguimiento, sin expectativas, porque ya había dicho todo lo que tenía que decir. Y esta vez tendrían que aguantarlo. Tardaron exactamente 5 días. 5 días desde que envié esa carta hasta que se produjo la primera reacción. Peter me contó después, en uno de sus escasos correos electrónicos entre risas, que Daniel llegó a la oficina con aspecto, cito textualmente, 10 años mayor, y 10 kilos menos de pánico. Al parecer, la carta había llegado en el desayuno. Kyle abrió, esperando quizás un cheque, una nota sentimental o instrucciones para reclamar su dinero. En cambio, encontró mi letra, escrita como un espejo, sin gritos ni súplicas, solo hechos. Y la frase, que probablemente lo dejó sin aliento: el fondo universitario ha desaparecido, redirigido a una fundación que prioriza la decencia sobre los derechos. Peter dijo que Kyle se puso rojo. Paula empezó a maldecir, y Daniel repetía lo mismo como un disco rayado. Pero creíamos que esperaría. ¿Esperar qué? ¿Para ser respetada? ¿Para ser útil? ¿Para estar muerta? No, ya había esperado bastante. Ese día, Peter entregó el resto, documentos oficiales, confirmación de que el fondo ya no les pertenecía, que había eliminado todo acceso digital y que toda la correspondencia ahora debía pasar por él. Me temo que se ha registrado como inaccesible, les dijo Peter. Está en todo su derecho. No oí sus gritos, pero me los imaginé. Paula paseándose por la cocina, furiosa porque su meticulosa planificación se había desmoronado. Daniel, frotándose las sienes, dándose cuenta de que su plan de contingencia se había desvanecido. Y Kyle, pobre Kyle, dándose cuenta de que burlarse de alguien para silenciarlo no funciona cuando ese alguien sale de la habitación por completo. Sin correo electrónico, sin teléfono, sin dirección, solo ausencia. Esa noche me senté en mi nuevo balconcito con una manta sobre las rodillas, té en mano, viendo a un par de gorriones discutir por una maceta. Era un silencio apacible, no un silencio solitario, sino un silencio merecido. Ese que te quedas dentro porque ya has gritado. No me sentía culpable. No me preguntaba si había ido demasiado lejos, porque por primera vez la distancia entre nosotros era sincera. No había desaparecido, me había retirado. Querían que fuera tranquila, pequeña, dócil. Ahora lo tenían, pero no como esperaban. Ya, no hay ayuda con las facturas, ni préstamos de emergencia, ni cuidado de niños de última hora, ni fondos para la universidad, solo silencio, solo espacio. Y yo, Margaret Elizabeth Boake, aún respirando, aún viviendo, simplemente en otro lugar, lo llamarían abandono. Le dirían a la gente que lo perdí todo, que me escapé, que lo dejaran. Porque algún día, cuando se calme el polvo, recordarán que lo di todo hasta casi matarme. Y entonces paré. No por crueldad, sino porque finalmente entendí, no tienes que prenderte fuego para mantener a la gente caliente. Y me negué a ser su cerilla nunca más. Peter me reenvió el primer correo. 3 días después. Asunto, urgente. Por favor, llámanos, mamá. Era de Daniel. Lleno de frases llenas de pánico y mala puntuación. Solo necesitamos hablar. No estamos enojados. Solo estamos muy confundidos. No sabíamos que estabas molesta. Kyle está angustiado. Por favor, déjanos explicarte. ¿Explicar qué? ¿Que me imaginé el agua en los pulmones? ¿Que malinterpreté su risa? ¿Que ser llamado un lastre no era lo que parecía? No querían hablar. Querían acceso. Peter me preguntó si quería que respondiera. Le dije que no. Que los dejara sentarse en el eco de su propio silencio. Esa misma semana, llamaron al banco. Intentaron acceder a mis cuentas, pero se lo denegaron. Enviaron un correo electrónico a la Fundación de Becas, pero también se lo denegaron. Y entonces tomaron la decisión más audaz hasta la fecha. Reportaron mi desaparición. Un agente se presentó en la oficina de Peter y preguntó si había algún problema con mi seguridad. Peter, bendito sea, entregó la documentación. Margaret Boake está en pleno uso de sus facultades mentales, se fue por decisión propia, y no tiene obligación legal de informar a quienes se están protegiendo. Lo intentaron de nuevo al día siguiente, esta vez con la llamada de Kyle. Peter no contestó.
Me envió una actualización con el asunto, están buscando soluciones. No, lo abrí de inmediato. Me quedé con la certeza, no porque necesitara disfrutar de su pánico, sino porque necesitaba creer en mi derecho a alejarme. Hay una extraña culpa que se instala cuando dejas de tratar como madre a quienes se han vuelto adictos a tu silencio. Vienen oleadas. Tal vez fui demasiado duro. Tal vez no lo decían en serio. Tal vez cambien. Pero la culpa es solo el precio que pagas cuando te han enseñado que el amor debe doler. Y ya no voy a pagar ese precio. No respondí. No me inmuté. En cambio, pasé el día en el jardín, hundiendo los dedos en tierra tibia y plantando semillas, como si desafiara a la tierra a empezar de nuevo conmigo. Esa noche, Dolores llamó. Están enloqueciendo. Dijo, su está corriendo la voz. Las amigas de yoga de Paula están empezando a susurrar. Una de ellas me preguntó si tenías demencia. Me reí, no de forma educada, sino liberadora. Bueno, dije. Debo de ser la paciente con demencia más organizada que han visto. Dolores hizo una pausa. ¿Segura que no te importa que piensen? ¿Qué te ha sido? Miré por la ventana a la puesta de sol, sobre un macizo de caléndulas. No me he ido, dije. Simplemente no estoy disponible. Porque esa es la verdad, ¿no? Querían que fuera un elemento discreto y discreto, siempre listo, nunca necesario. Conveniente, desechable. Ahora me he ido. Pero no desaparecido. No me perdieron. Me expulsaron. Y ahora que no me encuentran, por fin intentan escucharme. Pero, es demasiado tarde para conversar. Esto no es un punto muerto. Es una partida. Y por primera vez, no son ellos quienes deciden cuándo terminará. Peter lo anunció en cuanto se rindió la palabra. Los había reunido a los tres en su oficina, porque se negaban a creerlo hasta que lo oyeron de alguien con un cargo en un escritorio. Daniel entró con la mandíbula apretada. Paula llevaba su mejor cardigan de estoy a punto de hacerme la víctima. Y Kyle parecía un niño pequeño otra vez. No porque sintiera remordimiento, sino porque, por primera vez, el mundo no se le doblegaba. Como le había indicado, Peter redactó una breve declaración. Solo los hechos. Sin cháchara ni justificaciones. Los miró a todos, pasó la carpeta por encima de la mesa y dijo, esto es de Margaret Walker. Luego leyó, lo di todo una vez a quienes pensaron que mi silencio indicaba consentimiento. No voy a morir dos veces. Me robaste mi tranquilidad, mi casa y mi ocio. Mientras decías, cuidarme, me dejaste exhausto. Cuando me ahogué, te burlaste de mí y luego preguntaste por qué no salía jadeando, buscando tu aprobación. Bueno, déjenme aclarar. El fondo universitario se ha agotado. Se ha reestructurado la herencia. La casa será donada. Quienes me consideraban basura que necesitaba ser limpiada no recibirán mis bienes. Peter levantó una mano cuando, según se dice, Daniel intentó interrumpir. Me dio plena autoridad para leer cada palabra. No me diste nada de valor en la vida. Ni amor, ni respeto, ni cariño, dijo. Así que no recibirás nada de mí. En la muerte. Más que amarme a mí, amaste mi dinero. El dinero ahora está en manos de personas que aún valoran la compasión. Debía desvanecerme suavemente, dar eternamente y perdonar en silencio en su universo. Sin embargo, no lo hice, dije algo. Salí, en lugar de dar mi afecto a quienes lo esperaban. Se lo di a quienes aún lo deseaban. Según mi nota manuscrita, Peter había puesto en negrita mi última frase. Estar solo es mejor que ser utilizado. Al final de la declaración, ese fue el final. Bajo la relajante luz fluorescente de un despacho de abogados, la ilusión de la herencia se extinguió. Con honestidad, no con un estruendo, se marcharon en silencio, no porque comprendieran, sino porque se quedaron sin palabras. Habían perdido el control. El eco de todo lo que habían dado por sentado era todo lo que quedaba. No tuve que estar presente para presenciarlo. Es recomendable ver ciertos finales desde la distancia. Según Dolores. Empezó con un portazo. Kyle regresó de la oficina financiera de su institución con la boca llena de culpa y una carpeta llena de malas noticias. Nadie me dijo que el dinero había desaparecido. Gritó, Paula dijo, quizás si no te hubieras reído cuando casi muere, aún tendrías un futuro asegurado.
Como si pudiera sacarse de la cabeza una historia mejor, Daniel simplemente se quedó allí masajeándose las sienes. Después de eso, Kyle no regresó a clase. Y finalmente se dio cuenta de que la oficina de becas había verificado que el fondo ya no existía cuando su cheque de reembolso no llegó. No recibió ningún castigo. Simplemente lo dejaron. Fuera, Dolores describió las miradas de reojo en la iglesia y los susurros en el supermercado. Me informó por teléfono. Dijeron que desapareciste, pero lo refuté. Ah, dije, sonriendo a mi taza. Me retiré de un negocio tóxico, tuve que dejar la taza de la risa. Mientras tanto, la espiral se agravó en la casa del lago. Daniel retomó sus hábitos de bebida, empezando con poca cantidad, una cerveza con la cena, seguida de vino y whisky. Según la queja de Paula a su hermana, la desaparición de mamá lo arruinó todo. Nunca mencionaron la palabra se fue. Para ellos, seguí siendo un fantasma, atormentando su historia. Siempre fui una figura que les debía más, no una mujer que tomaba sus propias decisiones. Sin embargo, su escritura no duró mucho en la comunidad. En cuanto Peter verificó que seguía viva y sana y que había transferido legalmente todos mis negocios, la noticia se extendió rápidamente en las comidas compartidas. Viejos conocidos que antes saludaban cortésmente a Paula con la cabeza, ahora la evitaban. Ya no había invitaciones a hablar en los desayunos de hombres, solo sonrisas vacías de los feligreses. Fue la verdad, no el escándalo, lo que deterioró su imagen. La gente empieza a recordar cosas cuando te burlas de una dama en público y la menosprecias en privado. Cuando los padres de Kyle no pudieron criarlo, alguien más lo hizo. ¿Quién pidió pequeños préstamos para pagar sus vacaciones? ¿Quién nunca pidió gratitud, regaló flores en cada boda y horneó en cada funeral? Yo, y ahora me había ido, su red social no se desintegró. Sin ellos, todo simplemente cambió. No tuve que gritar. No estaba obligado a defenderme. Simplemente dejé de contribuir. Después de que Kyle se retirara, sus amigos comenzaron a distanciarse. Su teléfono, que había sido una fuente constante de críticas, permanecía boca abajo cada vez más. La casa antes olía a mi pastel de limón. Pero ahora las discusiones de Daniel y Paula eran más fuertes y se oían por todas partes. El refrigerador estaba vacío con frecuencia. El correo se acumulaba. Dolores llamó una noche y afirmó haber oído a Paula gritar en el porche, diciendo algo así como ¿cómo se atreve a llevárselo todo? Pero no me lo llevé todo. Dejé atrás la quietud, los platos, las cortinas y las llaves. Todavía se tenían el uno al otro. Pero creo que están empezando a darse cuenta de que disfrutaban de mi silencio porque me permitía soportar el peso de su disfunción. Ahora es su peso. Y la gente que dice por favor y gracias sin esperar nada a cambio me rodea mientras estoy sentada en mi balcón con una bebida caliente en la mano y el sol brillándome en la cara. Ya no es mi responsabilidad llenar la quietud, así que dejémosles que se queden en ella.